Al amparo de los páramos se ubica Sallique, uno de los distritos de la provincia de Jaén, pueblo con mucha historia, cultura y tradición, pero también con una religiosidad muy marcada desde tiempos antiguos. En este pueblo existe una reliquia sumamente valiosa. Se trata del retablo que adorna el fondo de la capilla, cuya fecha de culminación fue plasmada en el mismo retablo, siendo aquel día el 22 de agosto de 1723. Hace 300 años, un día como hoy, en plena época colonial. Ulises Gamonal, historiador local. El único en la provincia de Jaén y el único que tiene un letrero, que es este retablo, fue terminado el 22 de agosto de 1723, el Día Mundial del Folclore que lo celebramos. ¿Y por qué no celebrar este acontecimiento nosotros con alegría, como cristianos, como humanos? El patrimonio de un pueblo que ni siquiera la ciudad de Jaén no tiene un retablo. Durante la colonia era muy común que las iglesias tuvieran un retablo. El historiador jaeno Ángel Moreno Alberca resalta en qué consiste un retablo y la importancia del retablo que Sallique se ha encargado de conservar. El retablo es un altar de madera, o puede ser de piedra o de mármol. En el caso de Sallique es un retablo de madera, ¿no? También lo tuvo otras iglesias como la de Colasaino, pero en aras de la modernidad, estas obras artísticas se fueron destruyendo, ¿no? Para construir, por ejemplo, nuevos altares, iglesias nuevas. Entonces aquí en Sallique hay que reconocer que pese, ¿no?, a ser un pueblo humilde, considerado uno de los distritos más pobres de la provincia de Jaén, culturalmente nos supera porque ha sabido conservar una reliquia que cumple 300 años de antigüedad. Y eso realmente es un motivo de orgullo para toda la provincia de Jaén, ¿no? Según Ulises Gamonal, si bien la fecha de culminación del retablo de Sallique data del 22 de agosto de 1723, el inicio de su elaboración es más antiguo, lo que demuestra la relación de Jaén de Bracamoros con la Real Audiencia de Quito, a donde este territorio perteneció desde 1563. Señor, demuestra que desde 1563 Jaén fue anexado a Quito, y Quito a la Gran Colombia. Y los estilos de la Gran Colombia y Nueva Granada dice que todos los retablos ponen su fecha de terminación. Entonces, miren, 100 años antes de la independencia de Jaén, 1723, ya teníamos un testimonio de la religiosidad. Y otro tema, que aquí en Jaén la mayoría de retablos se cayeron por el terremoto del 14 de mayo de 1928. La iglesia tuvo sus retablos, se cayeron, pues se acabaron. Ya no, algunos restaurados que han podido. Y también vino el año 62, el Concilio Vaticano II, que ha permitido esas cosas que pasan a un segundo plano. Y la gente pues tumbaba sus iglesias, reconstruía. La época se caracterizaba, entre las expresiones de apego a lo religioso, por la construcción de retablos, coros y púlpitos. Muchos de ellos se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Se dio un proceso de sincretismo cultural, ¿no? Un mestizaje cultural. Las costumbres traídas por los europeos se mezclaron con nuestras costumbres propias de acá de los pueblos y de origen a lo que estamos viendo, ¿no? La iglesia colonial no solamente tenía su retablo, también tenía su coro y su púlpito. El púlpito era una especie de balcón en medio de la iglesia para que el sacerdote dé su sermón. ¿Por qué? Porque en esa época no había micrófonos, no había parlantes. Entonces esto era a voz en cuello y el sacerdote se ubicaba más o menos en la mitad de la nave de la iglesia. Por eso se construyeron púlpitos y coros para los que cantaban, ¿no? La iglesia de Jaén, anterior a esta, que se construyó siendo alcalde don Miguel Cruzalí Villegas, tenía coro y tenía también púlpito, pero no tenía retablo. Seguramente no hubieron los artistas indicados para hacer esto, que era una tradición, ¿no?, en la iglesia colonial sobre todo, pero en las iglesias modernas ya no vemos retablos, porque además que el retablo a veces se pinta con pan de oro, ¿no?, que es una pintura donde el oro líquido se pinta sobre el mismo retablo, ¿no?
O sea, no es cualquier cosa un retablo, ¿no? La riqueza cultural con la que cuenta Sayique en el mismo lugar es, además del retablo, la sagrada imagen del Señor de la Humildad y la propia iglesia que acoge a ambos, una iglesia colonial que, según Ulises Gamonal, es anterior al retablo. La única iglesia colonial que tenemos aquí en Jaén, porque es en el norte de nuestra región Cajamarca, colonial. Esta iglesia es más anterior todavía al retablo. Y el Señor de la Humildad es su símbolo, 1 de enero. En vez de estar toneando con agolaya por ahí, vamos al Señor a saludarle. Entonces, miren, ese día para nosotros es especial. Y dice la leyenda, la historia que he hecho un presente para leerlo. La leyenda dice que el Señor, la gente cuando el terremoto vino el 14 de mayo, a las 5 de la tarde, la tierra, la iglesia aquí, la iglesia que se hizo pedazos. La iglesia estaba en la calle San Martín, donde está la Universidad Actual de Cajamarca. Entonces la iglesia allá dice que se remecía. Y la gente arrollada, Señor de la Humildad, te entregamos tu iglesia de tu templo, tú sálvalo. Dice que se caía y te vamos a dar de compensación, de agradecimiento, un milagro. Pasó el terremoto y la iglesia estaba de pie. Y ahora cuando visiten Sayique, vean al Señor de la Humildad, en su manito, ahí tiene el símbolo en miniatura de la iglesia por ese gran milagro. Son cosas verdaderamente maravillosas. Claro, mira, y un retablo ahí no es casualidad. Sayique, San Felipe, es tierra de ebanistas, de artistas con la madera, ¿no? Hay otro retablo en la misma iglesia de Sayique, más nuevo, ¿no? Pero no tan nuevo, ya tienen por lo menos unos 100 años, hechos por don José de la Rosa Ahumada, un sanfelipano, abuelo de Óscar Ahumada, de Yeudí Ahumada, de Reinera Ahumada, de todos los Ahumadas. Era un artista también con la garlopa, el cepillo, el cincel, ¿no? Y un nieto de él, Hernán López Ahumada, trabajó aquí como ebanista también por muchos años. Ángel Moreno apunta a que la difusión del retablo de Sayique, y que ahora sea más conocido que antes, se debe a personajes como Ulises Gamonal, quien ha sabido difundir el aprecio a la cultura en esta provincia. Y si a la gente le pedimos con fe, eso es el símbolo de Cristo de la humildad. Por eso cuando formamos la ronda aquí en Jaén, humildemente, yo soy un católico muy laico, muy medio liberal, medio suelta, como dice en mi tierra, medio burro, sin dueño. Pero lo importante está de que logramos que el Señor de la Humildad sea el símbolo de la ronda campesina, que nunca pierdan su humildad. Ulises, como siempre, es una voz que clama en el desierto, ¿no? Y muchas veces lo hemos visto que ha sido incluso maltratado, ¿no? Escuché una vez que le dijeron guaquero, y él en respuesta nos tiene ahí un museo fabuloso, ¿no? El Museo Hermógenes Mejía Sol. Esa ha sido su respuesta a él, ¿no? En este caso, Ulises desde hace muchos años, cuando vio la fecha de construcción del retablo, empezó a difundir, ¿no? Historias, a entrevistar personajes, difundiendo esa joya histórica colonial, ¿no? Informando sobre la situación económica, socioeconómica de Sayique y llamando a la solidaridad con este pueblo, ¿no? Involucrando a agentes, a la sociedad civil, a autoridades en esta celebración. Da mucho gusto ver que las autoridades también han puesto de su parte, ¿no? Tanto material, espiritualmente, y van a estar ahí presentes en esta celebración. El historiador Ángel Moreno exhorta a los sayicanos y jaenos a conservar lo que la historia nos ha legado. Que sepamos conservar, ¿no? Aquí en estas tierras bracamorinas, ¿no? Muchas iglesias fueron destruidas, imágenes desaparecieron, algunas hermosas que las conocemos solamente por fotografías que tomó el padre Guayar, como por ejemplo la Virgen de los Dolores de Tomependa. No sabemos qué se hizo, solamente está en el archivo fotográfico del padre Guayar. O la Mamita de Chirinos, ¿no? Hecha por manos indígenas. Entonces, esto me parece que es un acontecimiento y un reconocimiento a un pueblo que ha sabido conservar una riqueza cultural como es su retablo de 300 años.